A los que no saben, yo soy el pastor. Parezco joven, pero sí soy el pastor. Eh, eh, y es una bendición el poder ser el pastor de cada uno de los que se congrega aquí. Es una bendición. Ahora, si usted tiene su Biblia, si la trajo, capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13. Nosotros, como para aquellos que nos visitan, estudiamos la Biblia y vamos en orden, en forma sistemática, estudiando. Entonces estamos estudiando el Evangelio de Mateo, estudiando el Nuevo Testamento. Y hoy día nos toca este capítulo 13. Ahora, es interesante que llegamos aquí a este punto en donde vamos a comenzar a hablar un poco acerca de las parábolas. Hay muchas parábolas en los evangelios. Aquí en este capítulo en particular vamos a mirar 8. Obviamente yo les digo desde ya, hoy no vamos a ver todo el capítulo. Lo que vamos a tratar de ver es una introducción a las parábolas y entendiendo en el contexto en el que están. Una de las cosas que debemos conocer es que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, la ubicación en cómo está no es al azar. O sea, no solamente era lo que el Señor le iba dando a estos hombres para que escribieran, sino que era el orden que ellos estaban llevando. Sí, hay porciones en la Biblia en donde hay editores posteriores a los textos originales que acomodaron ciertos pasajes, ¿ya? Pero eso no le quita el valor ni la inspiración, ¿ya? La palabra de Dios. Entonces, aquí esto está dentro de un contexto, dentro del Evangelio de Mateo. Para los que nos han estado siguiendo en nuestro estudio, lo último que miramos para tener ya una idea y luego ya hoy día avanzar aquí es acerca de los milagros que el Señor ha estado haciendo, pero también el rechazo que ha existido por parte de los líderes religiosos y también, obviamente, esto influenciado por estos líderes religiosos del pueblo. Entonces aquí el Señor va a comenzar a hablar ahora de una manera diferente, de una forma diferente. Ya les ha dicho que hay un pecado que es imperdonable, ¿ya? Ese pecado imperdonable, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo en la vida de las personas acerca de Jesucristo, es algo que todos tienen que tomar una decisión y el que obviamente rechaza eso, ese es el pecado que al final lo va a terminar llevando al infierno, que es hacia donde va si no acepta al Señor. Entonces, una vez que Jesús hizo esto y habló acerca de esto, ya mucha gente obviamente empezó a decir, este tiene demonios y todo lo demás. Y nos dice ahí que la familia de Jesús fue a buscarlo. ¿Se acuerdan lo último que miramos? Llegó María y los hermanos y no creían en él. Más bien Marcos, que es el pasaje paralelo, el libro que nos habla acerca de este evento, dicen que estaba como fuera de sí. Ellos pensaban que Jesús estaba como fuera de sí, como un loco. Y ahí el Señor establece el principio de cuál es la familia, ¿ya?, a la que realmente es más importante. Cuando le dicen, ahí está tu mamá, ahí están tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Dice. ¿Quién es mi madre? Y muestra ahí a todos los que estaban siguiendo a Jesús, los discípulos de Jesús. Y luego se fue a esa casa. Y ahora aquí llegamos, fíjense, en este capítulo en donde entramos, dice que Jesús sale de la casa y se va al mar. Estaba en Capernaum. Ya el capítulo 4 de Mateo ya nos ha dicho que él hizo como su centro, ya, el lugar en donde él iba a vivir, la ciudad de Capernaum, que era la ciudad de Pedro, que era también la ciudad donde ellos vivían. Probablemente Jesús podía haber tenido su casa propia ahí, o una casa, o la casa de María, o la casa de Pedro. El asunto es que aquí nos lleva a ese punto en donde el Señor
después de haber enseñado eso, se fue a su casa y luego sale y va a comenzar a dar este discurso. Aquí, en el libro de Mateo, hay 5 discursos que el Señor da, que ya nosotros hemos cubierto, 2. El primero es el capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte. Ahí nosotros estuvimos varios meses estudiando el Sermón del Monte. Luego el Señor da instrucciones a los 12, en el capítulo 9 al 10, de cómo ellos tenían que ir y a dónde tenían que ir y entregar el mensaje y a quién tenían que entregar el mensaje. Y este es el tercer sermón, que tiene que ver con el reino. Si usted leyó anticipadamente esta porción, se habrá dado cuenta que la palabra reino aparece 12 veces aquí. Ese es el énfasis. Pero también hay otra palabra que yo sé que usted como buen observador al leer se dio cuenta, es la palabra oír. El oír. Y el Señor la menciona varias veces aquí. Y esto tiene que ver con eso, con el oír. El problema es que hay gente que se transforma en oidores profesionales y no en hacedores profesionales. Mucho oír, poco hacer. Y aquí el Señor nos va a llevar y nos va a confrontar con respecto a este punto aquí. Ahora, el Evangelio de Mateo es el Evangelio más importante de los 4. ¿Por qué? Porque hace la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y está dirigido a los judíos, directamente. ¿A quién vino el Señor? A los judíos. Es ahí a donde Él vino. El problema es que los suyos no lo recibieron, dice Juan. Entonces, este es el Evangelio. Y creo yo que este es el capítulo más importante del libro de Mateo. El capítulo 13 de Mateo, donde el Señor va a hablar acerca del reino de Dios. Ahora, el asunto es que hay bastantes ideas a veces extrañas con respecto a estas parábolas. Los otros 2 sermones están en el capítulo 18 y luego en el capítulo 24, cuando el Señor habla acerca del discurso ahí en el Monte de los Olivos. Este capítulo es un capítulo profético que vamos a estar abordando a medida que vamos avanzando en el libro. Entonces aquí conoce que el Señor va a comenzar a hablar de parábolas, las famosas parábolas del reino. Ahora vamos a hacer una introducción de lo que es una parábola y de algunos aspectos que yo creo que son importantes antes de entrar al capítulo en sí en esta mañana. Lo primero, estas parábolas son una descripción en relación a la respuesta de la gente al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta que la gente va a tener a través de la historia del reino, hasta que el Señor regrese por segunda vez. O sea, lo que vamos a leer aquí es lo que está ocurriendo, pero va a seguir ocurriendo en ausencia del rey. Aquí el rey está presente. Jesús está presente. Pero lo que él está anticipando es que ya no va a estar presente y esto es lo que va a ocurrir hasta que él regrese por segunda vez. Y aquí hace esta referencia a el reino de los cielos. Ahora, la gran mayoría o un gran porcentaje de comentaristas cristianos interpretan estas parábolas desde una perspectiva positiva, en el sentido de que la iglesia va a crecer y el reino se va a extender y al final todo el mundo va a creer. Pero cuando veamos el contexto y la interpretación que Jesús da, nos vamos a dar cuenta que es otra cosa totalmente diferente. Es el ataque y es el rechazo al evangelio a través de la historia de la iglesia. Porque a veces sí, la gente, no, pero es que dice que ahí las aves van a subir, vamos a ver qué significa. La masa que va a crecer, vamos a ver qué significa la levadura en la Biblia. Y a veces tenemos ideas o interpretaciones que no están en acuerdo a la interpretación de la Biblia, sino a lo que a nosotros nos gustaría, y yo sé, a todos nos gustaría que el reino se extendiera y creciera, y sí, se extiende.
pero hay rechazo, hay oposición, gran oposición. Hay falsos maestros, falsa enseñanza. Todo esto es lo que hablan estas parábolas. De todo eso. Entonces no debería sorprendernos de lo que hoy día vemos lamentablemente en la iglesia de Cristo. Falsos maestros, falsas enseñanzas, en donde hay lamentablemente expectativas erróneas acerca de lo que es el cristianismo y lo que es seguir a Jesús aquí. Hoy día hay una teología que se llama la teología del reino. Y la teología del reino tiene que ver con eso, que ellos aplican todas las promesas que están en el Antiguo Testamento a la iglesia. Y la idea de esto es establecer el reino de Cristo aquí por la iglesia. Ese nunca fue el llamado de la iglesia a hacer. El llamado de la iglesia fue ir a ser discípulos y llevar a la gente a Cristo o llevarles a Cristo a la gente. Pero estos, a través de esta teología moderna que existe, hacen intercambio. Entonces dice que todas las promesas del Antiguo Testamento que son dadas a Israel son ahora para la iglesia y quieren sustituir a Israel y decir la iglesia ahora es el Israel espiritual. Pueden haber algunos judíos que son creyentes, pero usted ve cómo está Israel ahorita. Hay judíos que son creyentes, pero Dios no va a dejar y no va a pasar de tratar con la nación de Israel. Y usted hoy día ve lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, y Hezbollah, y Hamas, y Irán, y todos, ¿cuál es la consigna que ellos tienen? Hacer desaparecer a Israel. El problema que tienen es Jeremías 31. Entonces, si realmente quieren hacer desaparecer a Israel, destruir a Israel, tienen que destruir el sol, tienen que destruir la luna, tienen que destruir las estrellas. ¿Te acuerdas los que estuvieron el jueves aquí? Hablamos acerca de eso. Como eso no va a pasar, Israel va a seguir existiendo. Nos guste o no. Y Dios tiene un plan para ellos. Y ese plan lo va a cumplir. Entonces, esta nueva teología lo que hace es eso. Esta teología del reino, esta teología del dominio, enseña que usted y yo y que todos los demás ya debemos ocupar esos cargos de poder y ocupar y pisar y quitarle todo lo que el mundo tiene. Eso también está mucho en las iglesias de confesión positiva o movimiento de fe. Tómalo, decláralo, recíbelo, obtiénelo, quítale al diablo lo que es tuyo. Anda a hacer eso. Entonces, aquí, lamentablemente, a veces se desenfoca la iglesia. Recuperemos el territorio que Satanás nos ha robado, dicen algunos, para establecer el reino. El reino no lo voy a establecer yo, ni la iglesia, lo va a establecer Cristo, porque es su reino. Yo soy parte de eso, sí, pero yo no establezco el reino. Cristo el que lo va a establecer, y esto es algo que lo vamos a mirar a medida que vamos avanzando aquí. Entonces, ¿cuál es el verdadero enfoque de estas parábolas? Y lo voy a demostrar a medida que vamos avanzando en el estudio de este capítulo 13. Es la oposición, hostilidad y rechazo del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Eso es lo que va a enfocar aquí. Vea lo que dice el Señor en Lucas, en capítulo 13 de Lucas, versos 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El asunto es difícil. No es fácil. Entonces, cosas importantes aquí con respecto a las parábolas. Otra cosa que yo creo que no debemos perder de vista es que las parábolas no son alegorías. Hay una diferencia aquí. En una alegoría usted puede hacer que todos los detalles tengan a lo mejor un significado. ¿Y qué se consigue con eso? Bueno, usted alegoriza o espiritualiza cualquier cosa. Pero en las parábolas no es así. Sino que son historias, y vamos a ver, en donde Dios va a poner una realidad al lado de otra realidad, para que esta realidad que usted no la conoce,
esta verdad que usted no la conoce, la pueda entender a través de lo que el Señor va a poner al lado. Porque eso es lo que es la palabra parábola, quiere decir al lado de, poner al lado de o tirar al lado de. ¿Qué es lo que va a poner al lado de lo que ellos conocían? Para que puedan entender lo que está en el ámbito físico y a la vez puedan reconocer lo que está en el ámbito espiritual. Y esto es lo que el Señor va a hacer. Realidades que ellos conocían. Es un sembrador, alguien que trabaja la tierra. Va a entender lo que el Señor va a decir. Si es usted un pescador y si Jesús dijera el pescador salió a pescar, el que es pescador sabe lo que el Señor está diciendo. Pero ahí le va a dar el entendimiento para que pueda ver una realidad que es más allá de lo físico. Acuérdese, lo invisible de Dios se ha dado a conocer por lo visible de Dios. Romanos 1. Entonces, lo que está aquí es porque Dios quiere que usted y yo conozcamos aquellas cosas que no son a lo mejor perceptibles, pero que podemos llegar a conocer. Al lado de, lanzar al lado de, eso es lo que significa. Una persona dijo es poner al lado lo que sabes para que puedas conocer lo que no sabes. Cuando pones eso, puedes tener más luz al respecto. Ahora eso te da una pista de lo que el Señor está tratando de enseñar aquí. Él no quiere ocultar la verdad, sino que quiere que la verdad sea clara para todos, pero no todos la van a recibir. No todos la van a reconocer o la van a aceptar. ¿Por qué? Porque el problema es su corazón y su oído. No están escuchando ni tienen un corazón abierto para el Señor. Entonces, el mensaje central y todos estos mensajes que vamos a estar leyendo aquí tienen que ver con una verdad que el Señor quiere mostrar. Y el mismo Señor Jesucristo nos va a dar interpretación. Entonces debemos tener cuidado en destruir lo que el Señor ya nos ha dejado en su mensaje, en su interpretación, para poder a lo mejor formar la idea que yo pienso que debería ser. Y ese es un peligro. Recuerde, no hay verdades nuevas reveladas en la Biblia. La revelación de Dios para nosotros hoy día es revelarnos lo que ya está. Cuando tengo una nueva revelación, ¿de qué? ¿De la Biblia? No. Que Dios ya cerró el canon, ya tenemos todo lo que se necesita. Y Dios a esa revelación nos da lo que nosotros conocemos como la iluminación para entender. Y la iluminación es una constante en la iglesia, para todo creyente, no solo para algunos, porque algunos se creen y que son los Illuminatis, que ellos tienen la última revelación. No. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice que todos tenemos la unción del Santo. La obra del Espíritu Santo al venir a este mundo es a enseñarnos a todos. Ahora, hay ciertas cosas que no vamos a entender, entonces Dios dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a la edificación del cuerpo, para que puedan entender y ser iluminados en esas verdades. Pero no hay revelaciones nuevas. La gente siempre quiere algo nuevo y ni siquiera ha experimentado ni siquiera un ápice de lo antiguo que está aquí, de lo que el Señor ya nos ha revelado aquí. Entonces, cuando usted lee aquí y veamos la interpretación que Jesús va a hacer, esa va a ser la constante para lo que viene. No necesitamos aplicar o buscar otras opciones. Y no se necesita darle un significado a cada cosa que se menciona aquí. Hay tres cosas que vamos a considerar en esta mañana. Uno es el sembrador, la semilla y la tierra. Tres elementos. Que de ahí, si entendemos esta primera parábola, el Señor dice que podemos entender las demás. Ahora, si el Señor lo dice, porque así tiene que ser. Y acuérdense, yo les dije la vez, creo que fue la semana pasada, que había un profesor de la escuela de la universidad bíblica
Ya un señor mayor, entrado en años, muchos años, le decía a sus estudiantes, si usted va a entrar a enseñar las parábolas, espere haber estado enseñando la Biblia mínimo 20 años para poder realmente entender. Yo ya enseñé esto, ¿ya? Estas parábolas, cuando enseñé por primera vez Mateo aquí, pero muchos de ustedes no estaban. Hoy día ya cumplí la cuota porque ya voy a cumplir 40 años enseñando la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que sé más de lo que sabía antes? Bueno, tengo una revelación más amplia ahora de lo que el Señor nos ha dejado aquí. No va a cambiar. Lo que yo ya enseñé hace 20 años, cuando empezamos la iglesia, va a haber. Pero van a haber otros puntos que vamos a poder resaltar en lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Entonces, no vamos a poner o imponer ningún significado ya subjetivo a las parábolas. Es que esto tiene que ser, no, escritura con escritura. La Biblia se interpreta a sí mismo. El problema es cuando nosotros tratamos de interpretarla. Todos los símbolos y las figuras que puedan aparecer aquí deben ser interpretados en una forma consistente. ¿Consistente en qué? Primero que todo, en el contexto en el que están. Debemos ser consistentes en lo que estamos estudiando. Por eso cuando la iglesia del Señor se enfoca solamente en enseñar temáticamente, tiene su lugar, pero si su enfoque es solo enseñar temáticamente la Biblia, se desenfoca muchas veces, se desbalancea. Porque el énfasis va a estar marcado de acuerdo a lo que yo, a lo mejor como pastor o la persona como líder, maneja o piensa que la gente necesita. Cuando usted enseña toda la Biblia, todo el consejo de Dios, la gente va a recibir todo lo que Dios sabe que ellos necesitan. No lo que yo creo que pienso que la gente necesita. Ahí va a tocar todos los temas. Todos los temas. No va a poder eludir. Temas controversiales que hay, sí hay. Pero si no los enseñamos, entonces ¿cómo la iglesia va a tener una opinión con respecto a eso? Dentro del contexto en el que está. Las parábolas es lo mismo. En el contexto del libro en el que está, en el contexto, en la sección del libro donde está, en el contexto de la Biblia. Y una cosa muy importante que es también tener en cuenta la primera mención en las escrituras de algún elemento que va a estar mencionado aquí. Porque la primera mención nos marca la interpretación para el resto. La primera mención. Si la levadura es mala, en el principio, acuérdense, dice, la levadura es símbolo de qué? Del pecado. Bueno, va a seguir siendo lo mismo, no va a cambiar. Si las aves representan al maligno, ¿qué va a ocurrir? Que van a seguir representando al maligno. Y eso es lo que usted va a mirar cuando leamos y estudiemos cada una de estas parábolas aquí. Entonces va a comparar, va a contrastar. El famoso comentarista Morgan, Campbell G. Morgan, decía una historia terrenal, que es una parábola, con un mensaje celestial. Eso es lo que el Señor quiere, que podamos entender una realidad terrenal, pero el mensaje va más allá de esto. Es algo espiritual, es algo que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro hombre interior. Otra cosa importante aquí es que Jesús reitera el oír, el que oye, el que escucha. Entonces, eso quiere decir que es importante. Todos ustedes hemos, y me incluyo, estado expuestos y escuchando a pastores y recibiendo enseñanza. El asunto es, ¿cuál es la reacción cuando escuchamos lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra? Entonces, si el oír y el oír y el oír es importante, entonces el problema de la gente es ¿cuál? No quiere escuchar, no quieren oír, se cierran a lo que el Señor les está enseñando aquí.
Entonces mucha gente busca razones para decir, bueno, yo no entrego mi vida a Jesús o yo no sigo a Jesús por esto y por aquello. Pero aquí la razón principal que el Señor dice es, no escuchan, no quieren escuchar. Entonces, este capítulo tiene 8 parábolas. Y las parábolas están enfocadas en el reino. A Jesús le gustaba hablar del reino. Un tercio de lo que usted ve en los evangelios es Jesús hablando acerca del reino. ¿Cómo empezó el sermón del monte? Aquí el reino de los cielos está cerca. Así es. Juan y todos ellos. ¿Qué hizo Jesús antes de irse al cielo? Vea lo que hizo Jesús antes de irse al cielo. Hechos 1. Hechos 1:3. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, Jesús, a los discípulos, indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que el Señor estaba hablando. Solo del reino. ¿Por qué? Porque a eso vino. Él era el rey, Él es el rey. A establecer primero que todo este reino en los corazones y en las vidas de las personas. Y luego también tener esa connotación que tiene que ver con un reino literal que va a establecer el Señor. Y esa es la idea que los judíos tienen hasta este día. Ellos están esperando su reino. El problema es que se les pasó, o mira, se les pasó el tren. Sí hay un reino literal, pero el Señor les habla, el reino está entre vosotros, espiritualmente. Y nosotros somos parte de este reino. Y esto es lo que el Señor enfoca y se enfatiza en enseñarle a sus discípulos. Las parábolas. ¿Ya? Aparece esta palabra 48 veces en el Nuevo Testamento. Plural o en plural, parábola o parábola. Aparece. Y nosotros vamos a ver a través del libro de Mateo que no solo hay parábolas en el capítulo 13, ya hemos visto parábolas de Jesús en el capítulo 5, en el capítulo 7, capítulo 9. Por eso dice el que lea entienda. Tenemos que estar ahí en la jugada. Por eso usted tiene que traer su Biblia. En el teléfono sí lo puede ver, pero póngalo en modo no molestar para que no le llegue, ¿ya? Porque uno no sabe si está mirando el Facebook o está chateando o está mirando correo. Biblia para marcar. ¿Ya? ¿Se acuerdan la otra vez lo que pasó con los sistemas de Microsoft? Fuimos a negro, ¿verdad? Bueno, esto nunca se va a ir a negro, siempre lo va a tener. Nunca se va a ir a negro, siempre lo va a tener. Y siempre lo va a poder leer. Entonces, aquí vamos a ver estas parábolas del Señor. Fíjense, vamos a entrarle a estas parábolas. Hoy día a la mañana leyeron Segunda de Samuel. ¿Cuántos estaban aquí cuando empezamos? Segunda de Samuel, capítulo 12. Bueno, esa es una parábola en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Y es la historia que el Señor manda a contar a Natán, a David. Esa es una de las parábolas que nosotros vemos ahí en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la idea? La idea era de que había un rey o había un señor que tenía muchas ovejas y hay otro que tenía una corderita. Bueno, David entendía esa figura porque él había sido pastor y además él entendía esa figura porque él era un rey y tenía mucho ganado. De ahí usted ve la historia. Que este que tenía muchas, le llegó la visita y en vez de sacar una de las que él tenía, fue y le quitó al que tenía una. David se molestó. David entendió la analogía inmediatamente. ¿Qué dijo David acerca de ese hombre? Debe morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. Eso es lo que trata de hacer una parábola. Que la gente pueda entender.
y la enseñanza llegue clara y nítida al corazón de las personas. Y el Señor obviamente sacó a relucir su pecado. Después de un año de tenerlo oculto. Un año ahí calladito. Dios pacientemente hasta que envió a este hombre aquí a darle esta parábola. Entonces comienza el Señor aquí y vamos a ver tres aspectos en esta porción del capítulo 13, versículos del 1 al 23. No lo vamos a ver todo, pero tenga esta división. Primero, versículos del 1 al 9 está la parábola del sembrador. Ahí. Lo segundo, del versículo 10 al 17, el propósito de enseñar en parábolas. El mismo Señor Jesús nos va a dar la respuesta. Y por último, del verso 18 al 23, está ahí la parábola del sembrador explicada. Y qué salvada que el Señor le explicó. Y aún así, hay cada interpretación, imagínense si no lo hubiera explicado. Jesús no les hubiera dicho qué es lo que significa lo que él estaba tratándole de enseñar. Entonces, fíjense, aquel día, versículo 1, ¿están ahí? Capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Ahora, es interesante aquí que usted puede encontrar esta porción en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, que son los pasajes paralelos. Ya está dentro de los evangelios sinópticos. Y aquí explica el tiempo preciso. Aquel día salió Jesús de la casa. Aquí. Ahora, cuando Jesús estaba en la casa, y eso me gusta a mí, ¿ya? No estar en la casa, sino lo que Jesús hacía era estudios. La gente venía y se llenaba la casa. Era la casa de Pedro, era la casa de María, o era la casa de él, da exactamente lo mismo. El asunto es que venía mucha gente. Estudios bíblicos en casa. Sí, es lo que hacían. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo. Pero era a veces un punto que se llenaba tanto, tanto, que decía, no, no cabe más gente, vamos a buscar un lugar más apropiado. ¿Ya? Más apropiado. ¿Y qué hizo el Señor? Vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Dice ahí que Él sale, ¿ya? Y se fue al mar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, y se le juntó mucha gente, una multitud, grandes multitudes venían aquí. Aquí quiero hacer una nota al margen, porque a veces nosotros tenemos la idea de que nosotros necesitamos grandes multitudes para enseñar la Biblia. Uno, debemos aprender a hacer o enseñar el mensaje a muchos como enseñarlo a uno. Pero aquí al Señor lo seguían. Y el Señor lo que va a hacer es enseñar. Ese es el énfasis. Acuérdense, el ministerio de Jesús era predicar, enseñar y sanar. Esas eran las tres áreas en las que Él se enfocaba. Y esas deben ser las tres áreas de todo líder, de todo pastor que está guiando y dirigiendo una congregación que el Señor le ha dado para hacer. Y fíjense, dice aquí que entrando Él en la barca se sentó. Ese era lo típico. El maestro se sentaba, los alumnos en pie. ¿Para qué? Para que no, nadie estuviera como alguno ahora está cabeceando. ¿Ya? Nadie se quedara dormido. Era la forma típica en la que se enseñaba aquí. Y el Señor escoge un lugar para que la gente lo escuche. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir ya a Israel, bueno, ahora no le aconsejo que vaya, pero puede ir por Google y usted va, googlea ahí el mar de Galilea y ve que hay ciertas zonas en donde se forma como un anfiteatro natural. Entonces, lo que hace Jesús es meterse al mar en una barca, sentarse y toda la gente ahí. Entonces eso mismo hacía de que la voz del Señor
llegara bien, ¿ya? Y no como algunos que están, no escucho, no escucho, no. ¿Ya? El Señor ahí aprovechaba este ambiente natural. Ahora nosotros somos exquisitos, nosotros necesitamos sonido, necesitamos cámara, nosotros necesitamos todo. Para enseñar no necesitas nada, solo la Biblia. Tu voz, que tienes que aprender a impostar la voz. Simple. El día en que no podamos enseñar porque no tenemos esto, entonces, o no tenemos instrumentos, entonces estamos mal como iglesia. Simple, sencillo. Porque la gente lo que necesita y lo que la gente, a quien necesita escuchar es a Jesús. Hablar de Jesús, enseñar de Jesús. Cuando nosotros empezamos en la sala de la casa, no había otra intención más que enseñar acerca de Jesús. Y ahora uno piensa y dice, no, si siempre mi visión fue, no tiene visión, hermano. Sí tengo la visión de Cristo, de enseñarlo. Y Él añade. No organizo ningún plan para agregarle más gente al asunto. Lo que sí dedico es a enseñar la palabra, para que usted crezca, madure, y usted pueda ser útil en la obra, y pueda alcanzar a aquellos que están a su alrededor. Entonces, dice que el Señor entró, se sentó ahí, y toda la gente estaba ahí en la playa. Un día de picnic, imagínense. ¿Ya? ¿Habrán llevado bloqueador para la playa? ¿Quién sabe? Estaban ahí. Entonces, se usa aquí esta especie de anfiteatro natural que se ve ahí en la orilla, ahí en el mar de Galilea. Y aquí está la proclamación. Fíjese lo que va a decir el Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas, dice el versículo 3, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, si usted tiene su Biblia, le pone número 1, la primera. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Luego dice el versículo 5, que es la número 2. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, este es la 3. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego dice el versículo 8, que es la número 4, o la tierra, número 4, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esto es para todos. ¿Hay alguien aquí que no tenga oídos? Bueno, yo soy medio sordo, pero tengo oídos. No es chiste, yo soy medio sordo. ¿Ya? Les contara el audífono que me dieron en la caja, no me sirvió. ¿Ya? Pero el asunto es que el Señor dice, todo el que tiene oído, escuche. O sea, esta es responsabilidad de todos. Todos tienen responsabilidad ante el mensaje individual que el Señor les da. Les envía a través de estas personas que el Señor ha comisionado para llevar su mensaje. ¿Quiénes son? Todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados a eso. Ahora, fíjese qué interesante, dice que Él les enseña en parábola. Yo creo que esta es clave aquí. ¿Ya? O sea, como lo veo yo, esta es la clave. Si entendemos bien esta parábola, nos va a ayudar a entender todo lo que viene. De aquí en adelante. Entonces, el ministerio de Jesús está cambiando aquí. Llega un punto en donde el Señor obviamente comienza ahora a enseñar. Ya no como lo hacía, sino ahora va a enseñarles en parábola. Y va a usar este término aquí, parábolas del reino. Les va a revelar verdades acerca del reino. ¿A quiénes? A quienes quieran oírlas.
Todos van a estar ahí, pero hay algunos que van a rechazar, hay algunos que van a ir, pero los que quieran oír van a recibir esta enseñanza. Como dije, ya Jesús ya la ha usado en otras oportunidades. Entonces, he aquí, dice el sembrador, salió a sembrar. Este es enfático lo que está diciendo aquí, o sea, salió. O sea, tenía que salir. Ahora, yo sé, el Señor mismo va a decir que el sembrador es el Hijo del Hombre, pero usted y yo ahora también tenemos el mensaje. Tenemos que salir y llevar el mensaje. Y no estoy diciendo que tiene que irse a la China o tiene que irse a la India o a Afganistán, a Pakistán o Pakistán. No, con los que están a su alrededor, con aquellos que el Señor les ha puesto. Tiene ese mensaje. Entonces dice aquí que es el sembrador. Vea lo que dice el Señor en el Marcos capítulo 4, verso 13. Y esto yo creo que deja claro este punto aquí. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Le pregunta el Señor a los discípulos. Si no saben esta, el Señor les dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, no se puede entender el resto sin esta. Si entiendes esta, entiendes el resto. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, siembra la semilla y esta semilla dice aquí que cae en diversos tipos o clases de tierra. Entonces, aquí hay elementos que necesitamos identificar antes de buscar o ver la interpretación de estas parábolas. Y lo primero que vamos a mirar aquí es que tenemos la semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, no tenemos que adivinar. Lucas 8, que es el pasaje paralelo, versículo 11, nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces no adivinemos. Es la palabra de Dios, es el mensaje, es el evangelio. Este es la semilla. Entonces, gracias a Dios que ya un punto en que usted y yo no tenemos que adivinar. Y esto es lo que sale a hacer. ¿A sembrar qué? El evangelio. ¿A sembrar qué? La verdad. Esto es lo que tiene que hacer cada creyente. Tienes la verdad, tienes el evangelio, lo conoces, tienes la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tienes que llevar y esa es la semilla que tienes que lanzar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué el Señor Jesús usa una semilla como para ilustrar esto? ¿Por qué está comparando su palabra con una semilla? Una semilla en sí tiene vida y genera vida cuando hace contacto en algún suelo. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es viva y da vida, genera vida. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. A pesar de que es muy pequeña, no importa la semilla que usted use, hay semillas más grandes, pero hay semillas pequeñas, son poderosas. ¿Por qué? Porque traen en sí vida. Ahora, a lo mejor usted piensa, no, es que yo necesito un mensaje más profundo para poder entregarle a la gente. Pequeño, el mensaje claro de quién es Cristo, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Entréguelo. Y va a ver usted el resultado con respecto a esto aquí. Entonces, deje caer la semilla. Cuando uno hace el evangelismo, lo que sea, lo que está haciendo es eso. Y la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, ya sea para salvar o para condenar, pero no vuelve vacía. No vuelve vacía. Va a producir vida en aquellos que la reciban. Cuando cae en su corazón y abre su corazón y dice, hey, yo necesito vida espiritual. Entonces la semilla es la palabra. Lo segundo que se menciona aquí es el sembrador. En el versículo 37 de este capítulo 13 nos dice el Señor Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, una referencia obviamente a Jesús.
Él es el que siembra. Él es el que arroja la semilla en primera instancia aquí. Pero ahora también nos ha mandado a nosotros. ¿Hubo alguien en tu vida que sembró la semilla en tu corazón? Y ahora tú puedes ser ese alguien que puede sembrar la semilla en el corazón de alguien más. Sabiendo que esta semilla es vida, la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, si esa semilla ya echó raíces en ti, produjo fruto, genial, bueno, pásala. Como dicen la cortesía, pásela. Bueno, pase el evangelio. Porque la gente se está yendo al infierno. Lo que está pasando. Entonces, el sembrador, como dice aquí, en primera instancia es nuestro Señor, ilustrando esto, pero también ahora usted y yo tenemos esa gran responsabilidad, un privilegio. Y lo tercero aquí es la tierra. La tierra. Y la tierra se va a identificar aquí como el corazón de las personas. El corazón que recibe la verdad. Y fíjense aquí, ya hemos visto 4 tipos diferentes de corazón que escuchan el estudio bíblico. Y están ahorita escuchando el estudio bíblico. Hay 4. Usted puede decir, aquí solamente está el último, el que da 30, 60 y 100. No, aquí están los 4. Están los 4. El asunto es que a veces algunos han dado cuenta que son un tipo de corazón. Como el Señor lo menciona aquí. Entonces, esta es la persona, el corazón que recibe la verdad de la palabra de Dios. Toda tierra tiene potencial, ¿sí o no? Que tienen jardín, a los que les gustan las plantas. Si usted no cuida su jardín, ¿de qué se va a llenar? Y esa mala hierba sale solita, ¿verdad? Tiene incluida en nosotros. Está ahí. Entonces, esta tierra potencial que puede producir un buen fruto también, si la dejamos estar, si la abandonamos, va a producir mala hierba. Mala hierba. Se va a secar si no la regamos. Se va a endurecer si no la cuidamos. Y eso también puede pasar en el corazón de cada uno de nosotros. Nos volvemos buenos oidores. Es solo lo que hacemos. Es oír. Pero no va más allá. No va más allá. Entonces, fíjense aquí, versículo 4. Entonces tenemos la semilla, el sembrador, y tenemos la tierra, el suelo. Ahora vamos a mencionar esto muy rápido. Les voy a hacer un resumen de esto. Y la próxima semana vamos a profundizar. Esto es publicidad. Esto es como un gancho para que vuelvan el próximo. Dice, primera tierra, la tierra dura. Tierra dura. Ya no sé si usted ha estado expuesto a tierra dura. Yo he tenido la oportunidad de estar en el desierto más árido del mundo. Y ahí usted ve polvito por encima, pero usted lo que le mete ahí se rompe. Duro. Duro. Piedra. Duro. Bueno, aquí es esta, perdón, tierra. Dice, mientras sembraba, versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, ponga al lado versículo 19, comparar versículo 19, porque ahí está la interpretación de eso. Solamente hoy día vamos a hacer una mención nada más. Entonces salió el sembrador, ya sea caminando o en un burrito, que normalmente también lo usaban, y se iba ahí haciendo un hoyo, y a veces, si la tierra estaba dura, la semilla iba a quedar ahí encima. No iba a tener profundidad. Y fíjense, dice que cae junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La arrebataron, nos dice el verso 19. La palabra arrebatar es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para referirse al rapto,
arpazo, con violencia y rápido. ¡Pum! Entonces hay mucho de lo que está entrando aquí, se los están arrebatando, porque su corazón es duro. ¡Pum! Y se va. Sin realmente haber recibido eso, y eso hace en usted vida. Entonces, esta es la tierra dura, y vamos a estar hablando mucho más de eso. Luego viene versículos 5 y 6, la tierra que es poco profunda, por encimita. Versículos 5 y 6 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿Ya? En Israel eso es muy común. De hecho, se ha dicho algo ahí, se ha contado una historia que habían dos ángeles y el Señor le dice, bueno, vayan y tiren piedra en toda la tierra. El primer ángel, ¿ya? Fue tirando por todos lados, el segundo ángel más perezoso, dicen ellos, y todas las piedras las tiró en Israel. Usted va a Israel y usted va subiendo hacia eh, los altos del Golán, usted puede ver rocas. Y sobre esas rocas hay plantas, hay semillas que dieron vida, pero ahí están. Y las puede ver usted, puede pasar un día, puede pasar 2 días y al tercer día usted ya no las ve. Entonces lo que Jesús está mostrándoles aquí a ellos es una realidad que ellos veían diariamente. Ellos estaban entendiendo esto. Dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, y allá cuando sale el sol, y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Póngale ahí versículo 21, Biblia, para comparar después. Entonces, esta es la tierra que recibe la semilla, no tiene ninguna profundidad, se va a secar. Esta es la semilla que podríamos definir el tipo de personas que recibe, pero no aguanta mucho. Ya viene la tribulación, viene la prueba y ya vámonos, ya no quiero más de Cristo. O son aquellos que necesitan del Señor y llegan y buscan al Señor y el Señor les arregla un poco la jugada y después otra vez les pone otra cosa y pum, y se van. Este es el tipo de personas. Personas que van a desertar. Luego está en versículo 7, el terreno espinoso. Mi parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, recibe la semilla, pero se ahoga. Aquí. ¿Con qué se ahoga? Con las obras infructuosas de la carne. Versículo 22. Ahí estará lo que Dios dice. Las obras infructuosas de la carne, el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo. Aquí no hay nadie así, pero pueden haber. Que el mundo tiene afanados, logrando cosas para este mundo, las riquezas, conseguir, el tener más, el lograr demostrar lo grande que podemos llegar a ser. Lo ahoga. Y como está enfocado en eso, su agenda es puro mundo, puro mundo, puro el reino de este mundo y no el reino de Dios. Tiene a Jesús, pero poquito. Esta es que va a ser ahogada ahí. En primera de Juan, en el capítulo 2, verso 16, dice, los deseos de la carne, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Deseos carnales, al final nos van a destruir. El diablo, la carne y el mundo son tus enemigos constantemente. Y por último, versículo 8, el terreno fértil. Aquí todos somos terreno fértil. Bien, ahí está la jugada, ¿eh? Así es. Pero sido pastor, ¿cuántos dicen amén? Dirían algunos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto.
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. No todos dan el mismo fruto o la misma cantidad. Así que no se compare. Nos gusta compararnos. No se compare. Dé el fruto que usted tiene que dar. Versículo 23 es el donde usted va a encontrar lo que el Señor quiere decir. Esta tierra que está lista, preparada, abierta, blanda para recibir la semilla. Una persona que entiende la palabra y da fruto. 30, 60 y 100 por uno. Aquí termina la advertencia con la que el Señor nos hace aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la advertencia. Este es el punto culminante de la parábola. Nos dice, esto es, ¿tienes oídos para oír? Oye, presta atención. Tú y cada persona, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal ante Dios, de lo que ha escuchado de Dios. Y eso es algo que usted y yo necesitamos tener siempre en cuenta. No dejar pasar lo que el Señor nos está diciendo. No comenzar a vivir de una manera en la que comencemos a satisfacer nuestra propia carne. Entonces, fíjense aquí el proceso de las personas, de los perdidos, se describen aquí de tres maneras. Primero, rechazando el Evangelio por completo. Es la primera. Y las otras dos, no perseverando por diferentes razones. Entonces, ¿cuál es la exhortación que el Señor nos hace a nosotros? A perseverar. Esa es la exhortación que el Señor nos da. Ahora aquí no piensen ustedes que de 4 solo se salva uno. No, yo no creo que, sino que aquí el punto es que la salvación está ahí para todos. Para todo el que cree. Vea lo que dice, terminemos leyendo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, el tiempo aceptable, dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que tiene oído? Oiga. Vean lo que dice aquí. Y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Para quién? Para el que oye. Entonces, no culpemos a Dios, ¿ya?, de que tal persona hizo esto y aquí no. Cada uno es responsable. Él siembra, él tira la semilla. Entonces no puedes culpar a Dios. La palabra perfecta no se puede culpar, es la palabra de Dios. El problema aquí es el que responde. ¿Y cómo responde? Y ese es el problema. Y el problema de nosotros, ¿sabe dónde está? En nuestro corazón. Engañoso es el corazón. Entonces vea esta ilustración sencilla pero clara. Y el Señor nos insta a nosotros a permanecer. Acuérdense, en Juan capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, ¿qué le dice? Permanezcan en mí. El que permanece en mí lleva fruto. Queremos dar fruto 30, 60, 100 por uno. Debemos permanecer en Cristo. Y examinar nuestro corazón. ¿Qué nos está ahogando de dar fruto? ¿Qué nos está ahogando de servir al Señor? ¿Qué nos está ahogando de seguir al Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que están impidiendo de permanecer firmes y constantes en Cristo? ¿Qué cosas son las que nos están llevando a veces a ir al mundo un tiempo y volver otra vez? Y no somos constantes. Seguir al Señor.
Porque debemos tener claro que el hecho de que usted y yo estemos aquí esta mañana, bueno, ya es algo, no es todo. Usted tiene a Cristo en su vida, no puede pensar que solamente por venir aquí ya es suficiente. Hay una gran responsabilidad que tenemos y es una bendición. Todos tenemos semilla. ¿Alguna de ustedes ha sembrado algo? Bueno, comienza a sembrar. ¿No le gusta a usted cuando siembra a los que han sembrado? ¿Ya? Cuando eso comienza a dar. ¡Wow! Y se siente feliz y llama a todo el mundo. Sembré esto, vean, vengan a ver la mata. Aunque sea maleza, pero la sembré, de ahí salió. Una vez mi hija sembró maravillas. ¿Saben lo que son las maravillas? Ya esas. Yo hice el surco y papi, quiero sembrar. Y yo le ayudé. Y tiró la semilla. Y ahí fue. Hay una foto de eso. Y cuando dan, wow. Nunca pensó que eso tan chiquitito, una semilla tan fea, pudiera producir algo tan lindo. Bueno, nosotros tenemos la semilla linda. Forma vidas que salva vidas. ¿Qué debemos hacer? Sembrarla. En fe. Enseñe. Hable. No tenga miedo. Enseñe la palabra. Predique la palabra. Háblele a la gente de Jesús. Deje el resultado del Señor. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Dar la semilla. ¿Cuál es la responsabilidad del que está escuchando? Recibir la palabra. ¿Y quién le da vida? Aquel que abre su corazón es Dios. Entonces, a tirar semillas. Pegar la palabra. Y ver lo que el Señor va a hacer. La próxima semana vamos a ver cómo el Señor nos enseña de la razón del por qué parábolas. ¿Qué es realmente lo que Él quiere lograr? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? El próximo domingo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Agradecerte, Señor, todo lo que tú nos enseñas y la manera en que tú, Señor, nos hablas y la manera en que tú, Señor, tratas con nosotros. Podamos escuchar tu palabra y abrir nuestro corazón y recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros, lo que tú requieres de nosotros, conocer lo que tú has hecho por nosotros, que también podamos, Señor, dar lo que tú nos has dado, entregar ese mensaje, entregar, Señor, tirar esta semilla, lanzar esta semilla en los corazones de aquellas personas, las cuales podemos ser influencia. Ayúdanos, Señor. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, guardes, oramos por los enfermos. Te pedimos, Señor, que a los que están enfermos, oramos por Joania, Señor, la ponemos en manos por don Roque, Señor, doña Patricia, Berto, por todos aquellos que tienen problemas de salud, te pedimos, Señor, para que tú los toques y los sanes si es tu voluntad. Fe esté firme, anclada en ti, siempre, entendiendo que pase lo que pase, tú estás con ellos, tú eres ese pastor. Lleva y los va a llevar siempre, que nunca los va a dejar. Provee trabajo al que no tiene. Gracias, Señor, por tu provisión hasta este día. Oramos, Señor, para que esta semana podamos caminar tomados de la mano de ti,
Entregando, Señor, este mensaje a quienes quieran escucharlo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Padre, y te damos gracias por cada una de las familias aquí esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, el próximo